Mi querido Germán, voy a saludar con su venia, por supuesto, mi querido Germán, al señor presidente del Fondo Nacional de Garantías, el doctor Raúl Buitrago. Quiero de verdad, primero que todo, agradecerle su presencia en estos micrófonos de Radio Santa Fe y, por supuesto, ocuparme de un tema que es bien importante. 40 años del Fondo Nacional de Garantías. Ya les vamos a explicar en qué consiste el Fondo Nacional de Garantías. Es una información que trae hoy la prensa económica y que quiero compartir con todos los oyentes de Radio Santa Fe. Doctor Raúl Buitrago, tenga usted muy buenas tardes. Jairo, hola, qué gusto estar de nuevo en el programa. Un saludo a usted, a Germán y a todos los oyentes de Radio Santa Fe. Un placer para mí tener esta oportunidad de conversar con ustedes. Claro que sí. Hoy la prensa económica en Bogotá dice que el Fondo Nacional de Garantías llega a sus 40 años con más de 60 billones en garantías en lo que va ocurrido de los últimos 4 años. Explíqueme qué es el Fondo Nacional de Garantías y cuál es la importancia que tiene en la economía de todos los ciudadanos, doctor Raúl Buitrago. Claro que sí, Jairo. Pues mire, el Fondo Nacional de Garantías es el fiador de los empresarios colombianos, de los trabajadores independientes, de las personas que hacen empresa en el país. ¿Y qué hace un fiador? Un fiador lo que hace es respaldar a esos empresarios con el propósito de poder facilitar el acceso a el crédito formal, que es un crédito mucho más barato que el crédito del gota a gota, el crédito informal o que financiarse con los recursos propios. Entonces, en 1982, hace ya 40 años, en gobierno del presidente Turbay, se constituyó el Fondo Nacional de Garantías justamente con ese propósito, con el propósito de ser el fiador, de ser el respaldo para el acceso al crédito de todas las empresas, sobre todo de las MIPYMES de nuestro país. Ahora, doctor, ¿por qué es tan importante, por qué es tan, digamos, relevante que tengamos un fondo que respalde a las pequeñas empresas en Colombia? Pues mire, Jairo, yo creo que lo más importante es que las libertades económicas están fundamentadas principalmente en la posibilidad de hacer empresas. Las empresas son unos vehículos, unos instrumentos que permiten transformar las ideas y los sueños de los empresarios en realidades, en bienes y servicios que aportan al crecimiento de nuestro país. Entonces, facilitar el acceso a recursos para financiar esas ideas y volverlas realidad y transformarlas en empresas se convierte en eje fundamental de los principios democráticos de nuestra nación, particularmente de la protección de las libertades económicas. En ese contexto, el Fondo Nacional de Garantías lo que hace es permitir que los empresarios que necesitan acceder a financiación, a crédito, ante los bancos, ante las cooperativas, ante las propias fintech, puedan facilitar ese acceso a través de una estrategia que le da una señal al banco de confianza para poder prestar la plata, porque al final lo que hace el Fondo Nacional de Garantías es asumir un porcentaje de la potencial deuda no pagada por parte de los empresarios cuando falla el negocio o cuando falla la idea. Que por cierto, Jairo, si me lo permite, quiero decirle que los empresarios colombianos son muy buenas pagas. En los años más críticos de la historia prepandemia del país, de cada 100 créditos que nosotros respaldábamos, alrededor de 93, entre 93 y 94 se cumplían, Jairo. Y eso habla muy bien de la forma en la cual el empresariado colombiano cumple sus obligaciones ante el sistema financiero y habla muy bien del rol que cumple el fondo a la hora de respaldarlos porque confía en esa capacidad de cumplimiento de los empresarios. Sí, yo siempre he hablado en este programa de los paradigmas tal vez pintorescos que hay en torno al empresariado colombiano. Entonces la gente se imagina que un empresario es un viejo bonachón, gordo, que está en un sofá fumándose un tabaco, esperando que lleguen los dividendos y esperando que llegue la plata. Pero realmente la inmensa mayoría de los empresarios, por ejemplo en el caso de Bogotá, son pequeños empresarios. Empresarios que montaron su negocito, empresarios que se metieron en un proyecto de transporte, empresarios que se metieron en un proyecto de cadena de alimentos, o empresarios, por ejemplo, que se metieron en un plan de distribución, empresarios que se montaron en un proyecto de servicios. Es decir, pequeños y medianos empresarios que realmente yo diría que son el verdadero tejido empresarial de Bogotá.
y del país. Jairo, yo le quiero decir que esa encuesta que publicó la Cámara de Comercio tal vez esta semana, a principios de esta semana, o la semana pasada a finales tal vez, donde caracteriza el tejido empresarial bogotano, no es excepción en relación con la forma en la cual está constituida el tejido empresarial nacional. Mire, nuestro país se construye de abajo para arriba, desde las pequeñas, las micro, las pequeñas, las medianas empresas, hacia las grandes. El 80% del tejido empresarial colombiano son MIPYME. Y si a eso le sumamos los trabajadores independientes y probablemente los microempresarios informales, ese dato es muy superior. Entonces yo quiero decirle que efectivamente es allí, con el esfuerzo cotidiano, con el trabajo del día a día, con ese ánimo de superación y de creación de riqueza y oportunidades para todos, que se construye el bienestar de nuestro país. Y ahí es donde está el Fondo Nacional de Garantías respaldando a los empresarios, a los microempresarios. Mire, el 97% de las garantías que respaldamos nosotros, de los créditos que nosotros respaldamos en periodo de pandemia, el 97% fueron dirigidos a trabajadores independientes, micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, que estamos en el segmento, en la base de la pirámide del tejido empresarial, que es donde se crea más del 90% del empleo en el país. Sí, por ejemplo, una persona que tenga un proyecto, ahora que estamos, por supuesto, en el boom de la economía de servicios, de servicios digitales, por ejemplo, un joven empresario o una joven empresaria que está metida en un proyecto, por ejemplo, de servicios digitales y que quiera montar su pequeña empresa, ¿cómo puede acceder al fondo? ¿Cuál es digamos, el modus operandi o cuál es el camino a seguir si ese pequeño empresario o ese pequeño talento quiere de verdad contar con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías? No, son 4 pasos muy simples, Jair. Y lo más importante es que el empresario y el microempresario y este emprendedor que usted describe no necesita adelantar ninguna gestión ante el Fondo Nacional de Garantías. Eso es lo primero que hay que aclarar acá. Este es un producto que es 0 trámites para el empresario ante el fondo. ¿Cómo se hace entonces? Primer paso, hay que responderse una pregunta obvia. ¿Necesito o no necesito esta garantía? ¿Necesito el fiador? ¿Por qué? Porque la fianza tiene un costo, tiene una comisión asociada para el Fondo Nacional de Garantías. Entonces es bien importante este punto, Jairo, porque no hay que pedir la garantía por pedirla, hay que pedirla solamente cuando se necesita. ¿Y cuándo se necesita? Por ejemplo, cuando no tengo experiencia crediticia. ¿Cuándo se necesita? Por ejemplo, cuando no tengo un activo con el cual respaldar la obligación. Por ejemplo, no tengo una bodega en la empresa o no tengo una máquina para pignorar, ¿cierto? Y cuando son intangibles, como usted lo dice, por ejemplo, las personas que están en estos medios de tecnología, usualmente no los tienen, y ahí funciona muy bien el Fondo Nacional de Garantía, no tienen esos activos y el Fondo Nacional de Garantía los respalda. Entonces, lo primero es preguntarse esa pregunta, hacerse esa pregunta, ¿necesito o no la necesito? Si la respuesta es afirmativa, voy al segundo paso y es, voy al banco, o a la cooperativa, o a la fintech con la que haya tenido relación, o con la que quiera iniciar una relación. Hago la solicitud del crédito, y al momento de hacer la solicitud del crédito, pregunto por la garantía del Fondo Nacional de Garantías para que respalden la obligación. Y en ese mismo instante en el que el ciudadano, el empresario, hace la solicitud, firma los documentos de solicitud de garantía del Fondo Nacional de Garantías. Y es el banco, en el tercer paso, el que se voltea ante el Fondo Nacional de Garantías y le dice, mire, vino este empresario, necesita un crédito de X valor, por favor, yo voy a utilizar el servicio de garantía que usted presta para ese empresario, resérveme un cupo. Entonces nosotros anotamos aquí esa situación, reservamos el cupo y el banco empieza a hacer el estudio de crédito. Cuarto paso, cuando el banco hace el desembolso, la garantía queda en firme. Entonces, 1, pregúntese si le requiere o no requiere garantía. 2, acérquese al banco o al intermediario financiero de confianza. Firme los papeles de solicitud de garantía. 3, el banco hace la reserva. 4, espera el desembolso. Cuando llega el desembolso, la garantía ya queda en firme. Qué maravilla poder tener esa herramienta tan poderosa para garantizar más empresarios, más ingresos, más economía, más oportunidades de empleo. No quiero desaprovechar la oportunidad y por supuesto, teniendo este espacio tan maravilloso de los empresarios que nos están escuchando, yo quiero que usted le dé 3 consejos a ese pequeño empresario para que no se quiebre. Porque mucha gente tiene sueños,
mucha gente tiene ideas, mucha gente tiene propósitos y arranca con sus sueños, arranca con sus propósitos, arranca con esos proyectos de vida que son tan importantes, pero en el camino algo falla. ¿Qué se le puede decir a ese pequeño empresario que se puede enfrentar, digamos, a un siniestro, como debe ser una quiebra, cuando uno monta un proyecto, por ejemplo, de economía de servicios o de bienes o de vender productos o alguien que montó, una cadena de fríos para vender pollo, vender huevos? ¿Qué se le puede decir a ese pequeño empresario, mi querido doctor Raúl? No, pues Jairo, yo creo que mil gracias por esa oportunidad y muchas gracias por la pregunta. Mire, nosotros tenemos una experiencia en este momento de haber respaldado en periodo de pandemia a 897,000 empresas que generan 2.5 millones de empleos directos. ¿Y cuál es el común denominador para esas empresas que han logrado mantenerse a flote? Es persistir. Yo creo que aquí hay un activo muy valioso en nuestro país, que es la capacidad de emprendimiento y de innovación de nuestros empresarios y de las empresarias, por supuesto. Y esto hace que una vez se enfrenten dificultades, por ejemplo, de quiebra, puedan rápidamente reconvertir su negocio y contar en ese proceso de reconversión con el apoyo de los bancos de nicho, por ejemplo, de microfinancieras, y con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, hay que insistir siempre. La regla dice, o la literatura dice, que alrededor de 4 intentos se deben hacer antes de tener un proyecto de emprendimiento exitoso. Y yo creo que ese mensaje es muy importante porque en la medida en que se obtiene, digamos, esa experiencia para poder entender los mercados, para poder entender los clientes, para poder pulir el producto o el servicio, eso permite con seguridad ser exitoso en alguno de esos intentos y poder salir al otro lado con una buena idea. Lo segundo es medir muy bien cuál es el requerimiento de crédito, porque no hay razón para sobreendeudar. Hay que tener mucha claridad de cuál es la capacidad de generación de ingresos y la capacidad de pago de la empresa, porque todos estos créditos que dan con garantía del Fondo Nacional de Garantía tienen un común denominador y es que tienen vocación de pago para empresas viables o para ideas de emprendimientos viables. Entonces, allí es muy claro que se piense en grande, pero que se tenga la posibilidad de ajustar muy bien las solicitudes de crédito para no irse a sobreendeudar, porque el servicio de la deuda también puede ser, digamos, muy fuerte, muy pesado, digamos, si se pide más de lo que se puede generar con la capacidad de ingresos de la organización. Y el último consejo sería cuidar la caja. Las empresas tienen, aparte del talento humano, que es el activo más valioso, tienen un activo fundamental que es el que les permite permanecer a flote, y es la caja. La caja es con lo que se pagan los empleados, con lo que se pagan los proveedores, con lo que se paga el arriendo. Y esas proyecciones de la caja y tener, digamos, la capacidad de poder monitorear y tener un ojo puesto en esos flujos de que mes a mes permiten mantener el negocio al otro lado, son fundamentales, sobre todo cuando se está arrancando, para crear riqueza y para que las empresas se consoliden. Esos serían los consejos, mi querido Jairo. Muy bien. Doctor Raúl Buitrago, presidente del Fondo Nacional de Garantías, nuestro reconocimiento, por supuesto nuestro saludo de felicitación. 40 años no se cumplen a la vuelta de la esquina, son 40 años de servicio al país y 40 años, por supuesto, de servicio a ese valiosísimo tejido empresarial que sostiene la economía y, por supuesto, sostiene toda la red de ingresos de muchos colombianos. Felicitaciones de nuevo, doctor Raúl Buitrago, y muchas gracias por compartir estos minutos con toda la audiencia de Radio Santa Fe. Y gracias a usted por este espacio, Jairo. También un saludo a Germán, a todos los oyentes de Radio Santa Fe, y contarles finalmente, si me permite, un mensaje adicional, que el Fondo Nacional de Garantías tiene cobertura a lo ancho y largo del territorio. Mire, hoy estamos cubriendo el 100% de los departamentos y el 99% de los municipios, Jairo, con las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, aquellos radioescuchas que tienen ese sueño, que tienen esa idea, pues invitarlos a que pasen del dicho y del pensar al hecho y que se animen a ir a su intermediario financiero y preguntar por la garantía del Fondo Nacional de Garantías para llevar a la realidad ese sueño. Del dicho al hecho ya no hay tanto trecho, diría Raúl Buitrago del Fondo Nacional de Garantías. Mi doctor, un abrazo para usted, un saludo muy especial para todo su equipo de trabajo. Gracias, Jairo, un abrazo. Hasta luego.
Muy bien, don Germán. Unos mensajes para todos los oyentes de Radio Santa Fe. A esta hora, más de 100 municipios escuchan esta señal de Radio Santa Fe. Y